en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y quiero tocar un tema que creo que debemos siempre considerar: que seamos útiles al Señor. ¿Cuántos son siervos del Señor? Todo aquel que ha creído en el Señor ahora debe servirle. Nos libró de la esclavitud del pecado y ahora somos siervos de la justicia. Así que todos debemos servirle, pero analizando nuestras vidas muchas veces podemos ver qué tan útiles somos al Señor o no. Y eso muchas veces lo vemos cómo hermanos sirven al Señor de todo corazón y son útiles al Señor donde quiera que estén y en la iglesia también, pero muchos no. Sobre todo el Señor sabe quién le es útil y quién no. Y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en este sentido. Capítulo 2, versículo 14. Está hablando con un siervo útil. Un siervo útil, como era Pablo, estaba instruyendo a otro siervo útil, como era Timoteo. Los dos eran útiles al Señor. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: recuérdales esto, todo lo que viene diciendo al principio del capítulo, que sufran penalidades como buenos soldados de Jesucristo, que trabajen para la obra del Señor, etc. Y dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Y fíjense, delante de quién es la exhortación: del Señor. Porque a veces es delante de tu papá, te lo voy a decir, y está bien, a veces se requiere a un niño, a un joven, pero esta exhortación es delante del Señor, del que todo lo ve, todo lo sabe, y están sus ojos en cada uno de nosotros. A que no contiendan sobre palabras, discusiones vanas, rollos, etcétera, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dígale al de al lado: ¿cómo estarás delante del Señor? ¿Aprobado o reprobado? Y eso tú lo sabes también, el Señor lo sabe, pero recuerda que esto es delante del Señor. Preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y eso me pone a temblar a mí, porque yo quiero presentarme como un obrero aprobado delante de mi Señor, porque he usado para enseñar, para predicar, para animar, para exhortar, para mi vida, para mi familia, la palabra de Dios. Pero bien, diga bien, porque hay muchos que usan la palabra de Dios, aún el nombre de Dios, aún el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero no bien. Y bueno, se presentarán un día delante del Señor. Que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías. Evita tantas cosas que a veces para nada sirven. Fíjate lo que dice: porque conducirán todas esas profanas y vanas palabrerías más y más a la impiedad, o sea, a alejarse del Señor. Evita esos predicadores que solo quieren hacerte sentir bonito,
Yo quiero que el Señor sea el que me consuele, me fortalezca, me haga que el gozo del Señor sea mi fortaleza, que el gozo del Señor se note, la paz, el amor, la paciencia, etcétera. Yo quiero que sea lo que viene de Él, no muchos rolleros, perdón por la expresión, que intentan que la gente se sienta bien y salga contenta momentáneamente, pero después caen en el mismo foso en que estaban. Evita eso, evita andar escuchando o andar ahí promoviendo ese tipo de cosas, porque esos llevan a la impiedad. La impiedad es alejarse de Jesús, alejarse del Evangelio, del camino recto con el Señor. Eso es la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. Yo creo que todos saben cómo es la gangrena. Empieza por poquito, una pequeña infección, pero si no la atiendes, se pudre todo el pie o la pierna o un brazo y lleva hasta la muerte. De los cuales son, ahí tenía dos, Himeneo y Fileto. Desde entonces hay, hermanos, pero ahora se han multiplicado. Y su palabra dice que se desviaron ¿de qué? De la verdad. Ay, hermano, me siento un dolor en mi corazón cuando veo cuántos se han desviado de la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Jesús dijo orando por sus discípulos, Juan 17, orando al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Jesús mismo es la verdad también. Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. O sea, estaban enseñando algo que va a suceder todavía, no lo hemos visto. La resurrección de todos los creyentes en Cristo cuando Jesús venga por su iglesia. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es firme? No cambia. Nuestro Señor mismo no cambia. Él es fiel. Así que el fundamento de Dios está firme. Afírmate en su palabra. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y aquí, ¿eres del Señor? ¿Estás seguro que eres del Señor? ¿O no? Es que solo hay dos opciones: o eres del Señor o no eres del Señor. El que no es del Señor está en grave peligro por la eternidad. Pero el Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El que dice que Jesús es el Señor, su Señor, apártese de los pecados que ya por los cuales Él murió. Y no digo que seamos perfectos, lo hemos dicho muchas veces, no hay uno perfecto, pero sí debemos apartarnos cada vez más de los pecados pasados y de los presentes. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él nos vuelve a limpiar si nos arrepentimos de toda maldad. Entonces aquí fíjate, apartarse de los pecados, cada vez ir creciendo en una vida de santidad. Te van a decir, ay, sí, muy santito, ¿no? Santo significa separado para el Señor. Pues sí, cada vez queremos estar más separados para el Señor. Y vamos en un proceso de santificación continua hasta el día que el Señor nos llame o Él venga por nosotros. Así que es necesario esto. Versículo 20: pero en una casa grande
No solamente hay utensilios de oro y de plata, ¿sino de qué? Sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De las falsas enseñanzas, de los pecados en nuestra vida, dice, será instrumento para honra. ¿Instrumento para qué? Para honra. No levantes tu mano. ¿Cuántos dicen, yo soy un instrumento para honra del Señor? Tú lo sabes y el Señor lo sabe. Instrumentos para honra, santificado, apartado para el servicio del Señor. ¿Te acuerdas en el templo? Tenían utensilios que estaban apartadísimos solo para ministrar al Señor. Bueno, si nos limpiamos de todo esto, nos apartamos de los falsos, de tantos rollos que hay en los medios electrónicos y de nuestros pecados, seremos instrumentos para honra de nuestro Dios, hermanos. ¿Cuántos quieren ser instrumentos para honra del Señor? Y luego subraya la siguiente palabra. ¿Cómo? Útil al Señor. ¿Cómo? Útil al Señor. Dispuesto para toda buena obra. Ahí le dejamos en este capítulo. Útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra. El asunto es de que, ¿cómo nos verá el Señor? Como útiles. ¿Qué es lo contrario a no ser útil? ¿Cómo? No les dé miedo decirlo. Inútil. Ay, pero si voy a la iglesia y hago esto. Pero si no estás en esta actitud, en este corazón, en este proceso, no podemos ser útiles al Señor. ¿Sabías que Él no usa instrumentos sucios? Venimos de una vida de suciedad, pero Él nos lavó con su sangre preciosa para poder ser instrumentos útiles. Pero muchas veces nos lava con su sangre preciosa y nos quedamos como inútiles. Ay, hermano, eso está fuerte. No, es muy simple. ¿Cuántos tienen cosas en su casa que son inútiles? Levante su mano. Yo tengo muchas que son inútiles. A veces compramos cosas por si algún día. ¿Sí o no? Si te fijas debajo de tu cama, en los closets o los roperos, en la cochera. Mira, mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, me ha sorprendido esto. Tienen cocheras en su casa y no meten los carros. Son tilichentos, valga la expresión. Los tienen ahí para guardar de todo. Y los carros asoleándose y ahí. Yo digo, ¿para qué quieren cochera? No, pues lo usan para tiliches. Todos tenemos algo que no nos es útil. Pero en nuestra vida puede haber cosas que no sean útiles también. Por ejemplo, ¿tu teléfono es útil? Sí, para unas cosas, pero para otras no. Las esposas compran cacerolas de todo y Tupperware y ahí están. ¿Para qué querías esto?
Pues por si un día. Bueno, al Señor hay que servirlo todos los días, hermanos. No es, pues algún día, Señor, te voy a servir. Hoy debemos servir al Señor. Hoy debemos ser útiles al Señor, hermanos. Pero Él no usa instrumentos que no estén limpios, que no hayan trabajado en su corazón, en su mente, en su vida, en sus relaciones como familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con todos los que nos rodean. Así que o somos útiles o somos inútiles. Por ejemplo, Himeneo y Fileto, ¿le serían útiles al Señor? De ninguna manera, de ninguna manera. Eran inútiles para el Señor. Pablo y Timoteo eran muy útiles al Señor. ¿Cuántos quieren ser muy útiles al Señor? Y vuelvo al tema. Nuestras esposas tienen la cacerola preferida, la cuchara para los frijoles, para el arroz, tienen sus instrumentos preferidos, y por eso hay muchos ahí que, ¿para qué compramos si siempre usas esto? Bueno, el Señor quiere tener puros instrumentos útiles, hermanos. También los maridos, no se queden, no digan, ay, ya viste. ¿Y qué tal con la herramienta y con un montón de cosas ahí que gastas más de la cuenta y cuando hay otras necesidades? No es útil muchas cosas. Así que queda ahí la pregunta, ¿eres útil o no? Tú ya sabes lo que es o no. Qué tremendo que el Señor nos vea así, como aquel buen siervo y fiel. Y hubo otro siervo que era ¿qué? Malo y negligente. Es lo mismo. Uno había sido útil al Señor, le dio 5 minas, regresó 10, otro 2, regresó 4, el otro 1, la escondió. Y a los 2 primeros les dijo, bien, buen siervo y fiel, útil me ha sido. Y a uno le dijo, siervo malo y negligente, inútil. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a otro libro, un pequeño libro que encontramos en la Biblia, escrito por el apóstol Pablo también a un hermano amado que se llama Filemón. Cuando mi suegra empezaba a ir con nosotros a los estudios bíblicos y escuchó, ¿cómo que hay un libro de Filemón? Sí, porque tenía un cuñado que se llamaba Filemón, pero no sabía que había un libro en la Biblia para Filemón. Es una pequeña carta. No es tanto un libro, una pequeña carta, pero que toca este mismo tema de la utilidad o la inutilidad. Filemón, ¿sí lo encontraron? ¿Dónde está? ¿Cómo? Muy bien. ¿Antes de? Muy bien, muy bien. 10. Pablo, prisionero de Jesucristo. Y quiero que empieces a ver el corazón de un siervo útil. Lo que estaba pasando, sus prisiones, nunca dijo, soy prisionero del César, de los romanos, no. Estaba prisionero ¿de quién? De Jesucristo, por servir a Jesucristo. ¿Cuántos dicen, yo también quiero lo mismo? Quiero ser como Pablo. Sería bueno que anheláramos parecernos un poquito a Pablo. Pero Pablo todo lo veía desde la perspectiva de su servicio al Señor. ¿Cómo debemos ver todos nosotros? Desde la perspectiva de a quién servimos,
¿quién está con nosotros y por nosotros? Así que él no se quejó, aquí estoy prisionero, los romanos, no, prisionero de Jesucristo. Y el hermano Timoteo, en ese momento estaba Timoteo con él, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que Dios siempre considera al varón y a la mujer. Él no es machista ni discrimina. Delante de Él somos iguales, con funciones diferentes. Espero que eso quede claro. Se acabarían muchos conflictos de los que hoy platicamos que están sobre la mesa, influyendo a las mujeres y a los niños y a las jóvenes, etcétera. Y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filemón significa afectuoso, y los nombres en esa época tenían un significado sobre la persona, lo que se deseaba de la persona. Y por lo que leemos en esta carta, era fiel a lo que decía su nombre, era muy afectuoso, era muy cariñoso, tenía amor por el Señor y por los hermanos. Y Pablo dice, Él es un colaborador nuestro. Todo el que está al servicio del Señor somos colaboradores juntamente del Señor. Así que Pablo ve más allá del emperador romano y ve al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. En tus situaciones, ve al Señor, hermano. Ve que Él puede estar obrando algo en nuestras situaciones y que Él tiene el control de todo, diga, de todo. ¿Tú crees que Él se le salió de control esta lluvia que inundó las casas aquí del fondo? No. Ay, pero ¿por qué permitió que se inundaran? Eso es otra cosa, hermano. Ay, ¿por qué tenía el control de que Pablo lo apresaran o no? Sí. ¿Y por qué permitió el Señor que lo apresaran? Dios es más sabio que nosotros, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, hermanos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus planes son más altos que nuestros caminos, hermano. El que Pablo llegara como prisionero permitió que el evangelio llegara hasta el mismo palacio del César. A muchas personas, prisionero. ¿Se puede ser útil al Señor estando prisionero? Diga, sí. Estando enfermo, sí. Estando ya grande de edad como yo, sí. O algún otro hermano. O estando muy joven, sí. No hay edad para servir al Señor. Y Él nos fortalece, Él nos ayuda y Él nos levanta para servirle y ser útiles a Él. Así que ve al Señor, no veas la circunstancia en sí. Ponemos esa circunstancia delante del Señor, pero lo vemos a Él. Apia, los estudiosos de todas las Escrituras, la gran mayoría menciona que Apia era la esposa de Filemón y Arquipo era hijo de ellos. Así que la carta se la dirigen no solo a Filemón, sino a Apia y a Arquipo. ¿Dios es machista? Diga, no. Dios está por encima de todos esos conceptos que el ser humano ha acuñado. ¿Es feminista? Tampoco.
No, Él es Dios, está por encima de todo eso. Él creó al hombre y creó a la mujer y Él nos sostiene. Él nos da vida. Él da la vida, hermanos, a hombres y a mujeres. Así que, hermanas, no caigan en esas trampas. Dios es justo. El cristianismo siempre ha dado su lugar a la mujer. Así, y Arquipo, no solo Filemón y su mamá Apia, sino Arquipo era un fiel hijo de ellos. Pablo lo describe como compañero de milicia. Colosenses 4:17, que ellos vivían en Colosas, o sea, Filemón, Apia y Arquipo vivían en Colosas. O sea, le escribió la carta a los colosenses, pero también le escribió la carta a Filemón. Y dice el versículo 17, digan a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Así que era una familia útil al Señor. Diga, útil al Señor. Qué hermoso cuando como familia somos útiles al Señor. Estoy hablando familia, esposo, esposa e hijos. Los que están a nuestro alrededor ya son nuestros familiares. Y a veces tenemos muchos que no quieren nada con el Señor, pero con los de nuestra casa es una bendición servir al Señor, hermanos. Ellos tenían una iglesia en su casa. En el Nuevo Testamento, a los inicios del cristianismo, se daba mucho esto. No tenían lugares donde reunirse, se reunían en casas, en las calles o en las plazas. Hasta en el río, ¿se acuerdan? Pablo llegaba y encontraba unos ahí en el río y ahí predicaba, en el camino, en donde fuera. Y una peculiaridad de estos tiempos es de que en los lugares de reunión cristianas se reunían ricos, pobres, varones, mujeres, amos y esclavos, porque en ese tiempo la esclavitud estaba activa, hoy hay otros tipos de esclavitud, que decimos, fue abolida la esclavitud. No, en muchos casos, en muchos trabajos, en muchas naciones, aunque se dice que no hay esclavitud, son prácticamente como esclavos. Pero se reunían de todos. El apóstol Pablo en otra carta dijo, alguno se convirtió siendo esclavo, no procure liberarse. Sirva a su amo como al Señor, para que el Señor sea levantado y que vean lo que el Señor produce en los corazones. Versículo 4 de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. ¿Cómo era Filemón? Amaba y creía y confiaba en el Señor totalmente, y lo amaba con todo su corazón. Había entendido el primer y más grande mandamiento, Marcos 12. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, dijo Jesús, es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, Filemón practicaba esto. Y Pablo dice, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con los santos. ¿Cumplía Filemón con esto? Sí, era un siervo útil al Señor. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor,
porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿A cuántos has confortado últimamente? A veces ni a la esposa o al esposo, ni a los hijos, ni a los papás. Pero somos llamados ¿a qué? A confortar, animar, ayudar al que está desmayando. Pero Filemón tenía buen testimonio, era un siervo ¿qué? Útil al Señor. Pero tenía dinero, pues así es más fácil. Diga, no importa la condición, no importa. Pablo a veces estaba ¿en qué? En escasez, y cambiaba su intensidad y su fidelidad y su utilidad al Señor. Diga, no. Cuando fue hecho prisionero allá en Filipos, ¿qué hizo? Alabó al Señor con todo su corazón, ahí encadenado en la cárcel. Su condición no marcaba qué tanto iba a servir al Señor. Porque hoy en día, en estos tiempos modernos, yo lo he escuchado y sigue escuchándose. Si el Señor me bendice en esto, entonces le sirvo, seré útil. Y si no, pues no puedo. ¿De veras? ¿Qué no nos da la vida todos los días el Señor? ¿Qué no nos da alimento? ¿Qué no nos manda lluvia? Nos manda el sol. Nos da una cantidad impresionante de bendiciones cada día. La Escritura dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y su fidelidad la vemos cada noche. Decimos, llegué a la almohadita. Nadie como cristiano, hermanos, grábate bien esto, debe vivir para sí mismo ni morir para sí mismo. Vivimos para aquel que nos redimió, que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, de aquel que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Debemos vivir para Él y serles útiles a Él. Y Pablo tenía un asunto que tratar con Filemón. Esto era el reconocimiento de cómo Filemón, su esposa Apia y su hijo Arquipo eran útiles al Señor. Pero tenía un asunto que necesitaba tratar con él. Ahí se menciona otro personaje llamado Onésimo. Onésimo. ¿Alguien se llama Onésimo aquí? Tuvimos un joven que vino a hacer una maestría ¿era de Sonora? Aquí le decían Chimo porque no le gustaba Onésimo. Pero, ¿qué significa Onésimo? Útil. Así que, pues eso nos haría desear llamarnos Onésimo. Onésimo, espiritualmente deberíamos ser ¿qué? Onésimo, útil. Pero en el momento que Pablo escribió esta carta a Filemón, Onésimo ya se había convertido a Cristo. Pero él era un siervo de Filemón. O sea, él estaba comprometido como siervo en casa de Filemón. Y un siervo pues hace lo que su Señor dice. Así como tú y como yo hacemos lo que Jesús dice, porque Él es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿De veras? No escuché casi nada. ¿Cuántos hacen lo que el Señor dice? Hermanos, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Porque el siervo hace lo que su Señor dice. En aquel tiempo les costaba la vida no hacer lo que su Señor les decía. Hoy en día cuesta la relación con el Señor, ser desobedientes al Señor.
Y muchos pueden alejarse del Señor y apostatar de la fe si no hacen lo que nuestro Señor dice. Por eso todos deberíamos decir amén. No estoy diciendo que al 100% en todas las cosas, fallamos en algunas, pero vamos avanzando en hacer lo que nuestro Señor dice. Bienaventurados seremos cuando venga nuestro Señor y nos encuentre haciendo lo que Él dijo que hiciéramos. Imagínate, nos agarra dormidos como las 5 vírgenes que se distrajeron, se durmieron. ¡Qué terrible! ¿Cuántos aquí trabajan? A ver, mira, gracias a Dios. Las señoras también trabajan, levante su mano. ¿Qué no trabaja en su casa? Trabajan más que nosotros a veces. Así que todos trabajamos. Pero, ¿qué tal que llegara tu jefe o tu patrón ahí donde trabajas? Y en lugar de estar haciendo lo que te pagan para que hagas, estás roncando. ¿Qué te va a decir el patrón? Bravo, vas muy bien, ese ronquido me gustó. ¿Tú crees que eso va a decir? No. O tienes que estar atendiendo gente si estás allá. Ahí le dejamos, tú sabes. Imagínate cuando el Señor venga, si viniera ahorita, ¿cómo nos encontraría? No, pues escuchando y con carita de... Sí, pero en tu corazón, en tu vida, ¿cómo te encontraría? ¿Haciendo lo que Él dijo o haciendo las cosas a mi manera? Qué terrible, hermanos. Bienaventurado, feliz aquel que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo lo que Él le dijo que hiciera. Cuando un patrón llega y lo ve paleando y haciendo la mezcla o haciendo carpintería, herrería o cualquier profesión u oficio que tú desarrollas, cuando llega el patrón y lo ve, dice: hay que aumentarle el sueldo. De veras trabaja con ganas. Vale la pena conservar a este trabajador. ¿Qué crees que hace el Señor cuando nos encuentra así? Dice: le voy a dar más de mi Espíritu Santo, le voy a dar más dones, le voy a dar más bendición. Bueno, Onésimo quería su libertad y pues la buscó de la manera incorrecta y se le escapó a su señor, a Filemón, y huyó a Roma. Mira, por eso te digo que debemos ver al Señor en todo, por encima de todo. Huyó a Roma. ¿Dónde estaba Pablo? En Roma, prisionero. No siempre estuvo prisionero y tuvo libertad de atender gente en la casa donde le estaba recluido ahí. Era como, ¿cómo se llama? Prisión domiciliaria. No sé si es el término correcto, pero ahí estaba. Y Onésimo llegó a Roma porque era la capital del imperio. Se calcula que había en ese tiempo aproximadamente cerca de 800,000 personas, o sea, era una gran metrópoli. Ahorita para nosotros, pues dices, no era tan grande, pero en ese tiempo era. Entonces, pues ¿a dónde se van los que se andan queriendo esconder? Pues a donde hay mucha gente, ¿no? Que no los encuentren. Pero el Señor tenía planes para este hombre que tenía nombre de útil, pero era inútil en ese momento.
El Señor dice, mira, hay muchos en las iglesias a Éfeso, ¿se acuerdan? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Muchos parece que son útiles, pero son inútiles. Bueno, el Señor tenía un plan para Onésimo y él buscó su libertad, pero Juan 8:36 dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Nadie podemos tener la libertad por nosotros mismos. Jesús vino a hacernos libres de la esclavitud del pecado. Onésimo buscó su libertad, nadie la puede encontrar, no por obras, dice Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y probablemente Onésimo había escuchado de Pablo, pues Pablo iba a la casa de Filemón y les predicaba también, o en Colosas había escuchado de Pablo. ¿Cómo llegó con Pablo? No dice el pasaje, no dice cómo encontró a Pablo. Probablemente oyó de Pablo que estaba en Roma y lo buscó y buscaba probablemente, ¿qué hago? Le fallé a Filemón, me escapé. El pasaje lo vamos a leer ahorita, dice que probablemente hasta le robó algo a Filemón. Entonces estaba en grave peligro, porque un esclavo que se daba la fuga y que además le podría haber robado a su señor, prácticamente era sentencia de muerte. Pero él encontró a Pablo, y diga, es bueno buscar a alguien que conozca al Señor. No te acerques a cualquiera ahí a buscar que te enseñen la palabra, que te den consejería. Si no conocen al Señor, te van a echar rollos. No, Onésimo identificó a Pablo y dijo, con él voy. Y cambió su vida cuando se encontró con Pablo, porque conoció al Señor a través de Pablo. ¿Quién le cambió la vida al apóstol Pablo? Hechos capítulo 9. El Señor. Él creía que servía al Señor de todo corazón, persiguiendo a la iglesia, creía que honraba a Dios. Y el Señor lo saca de su error y viene y lo deja ciego prácticamente y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y reconoció quién era. De alguna manera, aunque quedó cegado, de alguna manera él comprendió que era el Señor Jesucristo. Y dobló las manos. ¿Cuántos aquí doblaron ya las manos con el Señor Jesucristo? Yo sí. Dejé de hacerme el fuerte y que yo podía, o que yo era bueno, mis argumentos humanos. No hay argumento contra la obra de Cristo Jesús. Bueno, Onésimo fue bendecido, conoció al Señor y recibió la vida eterna, recibió la salvación. Y se convirtió en un ferviente discípulo del apóstol Pablo. Pero eso no quitaba que tenía que arreglar un asunto pendiente. ¿Cuántos saben que hay que arreglar los asuntos pendientes? Si alguno está en Cristo, 1 Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, en cuanto a los pecados. Porque Jesús llevó nuestros pecados en el madero, ahí en la cruz del Calvario, y cuando confiamos en Él, creemos en su obra redentora, somos limpiados de nuestros pecados. Pero los asuntos pendientes que tengamos que arreglar, hay que afrontarlos y arreglarlos. ¿A alguien le pasó así? A mí sí. Tenía asuntos que hay que arreglar. El Señor no dice, pues te corto todo eso. No, son cosas que nosotros
guiados y en el poder del Espíritu Santo de Dios, debemos enfrentar y arreglar para poder ser útiles al Señor. Así que era un delito grave el que había cometido Onésimo, pero Onésimo estuvo dispuesto a hacer frente a su falta y al fraude y asumir los riesgos y las consecuencias. Quien hace eso es porque el Señor lo ha transformado. Yo no arreglo nada, me va a ir mal, mejor le sigo por otro lado, me voy hasta España. Bueno, Pablo sabía lo que el Señor había hecho en Filemón, cómo era el corazón de Filemón, y sabía lo que había hecho en Onésimo también. Pablo había reconocido el amor de Filemón al Señor y para con los demás, sin importar su condición. Versículo 8, vamos a entrar ahí. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, Pablo no se ponía por encima de la gente. Apelaba a su amor a Cristo y a su corazón para el Señor. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Cómo consideraba a Onésimo? Como un hijo espiritual, igual que a Timoteo, igual que a Tito, igual que a muchos otros. Entonces Pablo le dice, te ruego por Onésimo, conociendo el corazón de Filemón. Así que Pablo no le ordenó, no quiso hacerle presión, no, apeló a que tenía un corazón para Dios. ¿Cuántos saben que así se arreglan muchas cosas mejor que imponiendo? Siempre es mejor apelar al actuar correcto como cristianos. Obviamente, alguien que no es cristiano, pues aunque apelemos a la actitud correcta como cristiano, pues no va a hacer nada, porque no es ni cristiano. No, Pablo apela al amor de Filemón. Imagínense la sorpresa de Filemón al leer la carta. ¿Cómo que ese sinvergüenza, cómo se le puede considerar? Digo, lo estoy diciendo suavecito. Ese sinvergüenza inútil que me dejó, me transó, etcétera. ¿Cómo que ahora es cristiano? Y cuando se entera que había sido a través de Pablo, como que estaba más sorprendido. Pero ¿cuántos saben que Dios puede cambiar el corazón de cualquiera? No hay ningún pecado que Él no pueda perdonar y transformar una vida. Los hombres pueden no perdonarnos, pero el Señor nos perdona cuando sinceramente nos arrepentimos y creemos en Él. Me encanta ver cómo Dios obra en diversas circunstancias, diversos lugares, de forma maravillosa, milagrosa, así como cuando dos ríos convergen, se unen y hay una sola corriente después. La gente diría, fue casualidad. Diga, en el Señor no hay casualidades. Él es soberano, Él tiene todo bajo su mano. Así que amo y esclavo ahora eran ¿qué? Hermanos en Cristo. ¿Sería una coincidencia? Digan, no. Fíjate lo que dice el versículo 11 Pablo a Filemón. El cual en otro tiempo te fue ¿qué? Inútil. Yo por mucho tiempo le fui inútil al Señor. Espero que ahora Él diga, pues eres útil en algo.
Pero en otro tiempo también le fue inútil. El que está sin Cristo no le es útil al Señor. Sin Cristo nadie puede agradar al Señor, nadie puede servir al Señor. Entonces, Pablo le dice a Filemón, en otro tiempo, Onésimo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Híjole, qué tremendo, cómo el Señor cambia de ser un inútil, aunque tengas el nombre de útil, a verdaderamente ser útil al Señor. Ahora sí levante su mano. ¿Cuántos quieren ser útiles al Señor? Gloria a Dios, hermano. Pues hay que hacerlo. Hay que ser útiles al Señor. Aunque el mundo, los que nos conocieron antes, diga, es que era un sinvergüenza, era un esto, un borracho, era una mujer, como se acuerdan la mujer samaritana, 5 maridos había tenido y luego vivía en unión libre. El que ahora tienes no es tu marido, le dijo el Señor. Pero cuando ella reconoció quién era Jesús y se convirtió al Señor, se arrepintió de sus pecados, ¿cómo le fue? Útil. Antes era inútil al Señor. Y la gente podría seguir diciendo, es que eres esto, eras aquello. Era. Ahora el Señor ha transformado nuestra vida. Así que el esclavo tenía que regresar con Filemón. Pero ahora regresaba como un mejor siervo que el que se había ido. El que se había ido no tenía temor de Dios, no quería servir a Dios ni a Filemón. Ahora venía con una nueva actitud diferente. Hay evidencias que en el tiempo del Nuevo Testamento los esclavos cristianos eran valorados mucho más que los esclavos no cristianos. Cuando vendían los esclavos en el mercado, preguntaban, ¿eres cristiano? Sí, y los escogían a ellos, tenían un mayor valor. Qué bueno que nosotros como trabajadores o como patrones seamos mejores trabajadores o mejores patrones. ¿Cuántos saben que la Biblia habla a los amos, a los patrones? No abusen de sus trabajadores, no les retengan el salario, páguenles lo justo. Un patrón cristiano, ¿qué debería hacer? Pagar bien. Pero un trabajador cristiano, ¿qué debería hacer? Ser el mejor trabajador para ese patrón. Ya se murió un hermano en Cristo de Moroleón. El hermano Gildardo, él tenía negocio de restaurante y un día me dijo, pues mis trabajadores son muy estables, porque luego en Moroleón se mueven mucho los trabajadores, ¿no, Marco? De un lado a otro, de un taller a otro. Y él me decía, no, conmigo, pues sí hay unos que se van, pero la mayoría tienen ya tiempo. Le digo, ¿y por qué? Les pago el doble que los que les pagan en otro lado. ¿Y qué eso te ha hecho empobrecerte? No, Dios me bendice con mucho trabajo. Dios es bueno, hermanos, pero quiere la actitud correcta de nosotros, tanto patrones como trabajadores. Que como trabajadores se diga de nosotros, es el mejor trabajador que tengo. No es el que se va y se esconde allá en la bodeguita para no trabajar, o cada rato tiene que ir a comprar que comer. Hermanos, seamos los mejores trabajadores, los mejores patrones. El pastor Chuy una vez dio un testimonio de cómo cuando él trabajaba en lo secular, ya como cristiano, lo escogieron por ser cristiano y le ofrecían un
buen puesto, por ser cristiano, por testimonio de lo que había trabajado en otro lado. Espero que así seamos los que en las solicitudes digan: solicitamos tal personal. Si es cristiano, llame inmediatamente. ¿Qué impactaría eso? Claro que sí. Pero ¿y qué tal si hacemos quedar mal al Señor? Diga, ay, porque al que hacemos quedar mal es al Señor, porque muchos dicen, y es cristiano. Versículo 12: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Fíjate el corazón de Pablo, como si yo fuera el que estuviera llegando ahí. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuere de necesidad, o sea, por obligación, forzado, sino voluntario. ¿Cómo debemos ser los cristianos? Voluntario. Aquí a veces les decimos, si alguien quiere venir a servir, hay lugares donde le dicen, tienen que venir para esto y para aquello, y la gente va. Les gusta que los maltraten. Nosotros no maltratamos ni forzamos a nadie. Se necesita esto, si alguien quiere venir, y sabes que no muchos vienen. Los de siempre casi son los que vienen. Bueno, el Señor lo está viendo. Pablo dice eso: yo no quiero forzarte, debe ser de tu voluntad, de tu corazón, para que cuando recibas a Onésimo no lo metas al congelador, no le hablen, lo traten mal o lo pongan a hacer lo peor. No, si tú lo haces de corazón, va a ser una buena relación y él te va a ser útil. Dice, ahora me es útil a mí y te va a ser útil a ti. Pablo dice, yo quisiera que se quedara conmigo a servirme, pero te lo mando. Versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Fíjate cómo Pablo ve más allá que lo que vemos nosotros. Quizá para esto, para convertirse a Cristo y para después servirte con excelencia. ¿Cuántos dicen, yo quiero ser así ahora que estoy en Cristo? Para que le recibieres para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Wow, hermanos. Mira, es cuando vemos que hermanos ven más allá de las circunstancias, decimos, está creciendo, está madurando espiritualmente. Porque no pone su mira en las cosas de aquí, lo que me pasa ahorita, lo que me han dicho, lo que me han hecho, la enfermedad, el problema financiero. Pone sus ojos en el Todopoderoso. Romanos 8:28, ¿qué dice? Ustedes se lo saben de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Eso es ver más allá, tener una vista más elevada. No ver aquí solamente como el guajolote. ¿El guajolote dónde ve? ¿Cómo le hace el guajolote? Gur, 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 gur. Anda comiendo ahí maicito abajo. Su vista es solo el maicito y abajo. No, el Señor dice que levantaremos el vuelo como las águilas, y un águila tiene una visión diferente. ¿Cuál es la visión que tú tienes, hermano? Como el guajolote, como la águila. El guajolote le es inútil al Señor, solo es bueno para el mole poblano, el que quieras, y para Navidad. El águila es muy diferente, hermano. Dice, se fue temporalmente
y ahora lo vas a recibir permanentemente. Mira, casi termino con esto. Como cristianos, cuando se muere un ser querido que está en Cristo, esa debería ser nuestra consolación. Se va temporalmente, pero después nos encontraremos para siempre. Esa es la consolación que tenemos como cristianos. La separación es por un momento, la reunión es por toda la eternidad. Versículo 17, vamos a leer ya los últimos versículos. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Como a quién? Como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Por eso les digo que probablemente le robó algo. Porque Pablo dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta, yo pago. ¿Sabes qué hace Jesús hoy en día cuando el acusador de nuestras almas va delante del trono y nos acusa? Abogado tenemos para con el Padre. Y Jesús dice, ponlo en mi cuenta, yo ya pagué por todo eso. ¿Cuántos dicen aleluya? Dale un aplauso al Señor, hermano. Versículo 21. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Seremos obedientes al Señor o inútiles al Señor? El que le obedece es útil al Señor. Y dice, yo sé que tú vas a hacer, Filemón, más de lo que te estoy pidiendo. ¿Quién pagó por nuestros pecados? Jesús. Versículo 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Mira, aquí en este punto, Demas, el que se menciona ahí en el versículo 24, era útil a Pablo y al Señor. Pero en la segunda carta de Timoteo que leímos al principio, en el capítulo 4, Pablo dice, Demas me ha abandonado amando más este mundo que al Señor. De ser útil pasó a ser inútil. Hermanos, debemos tener cuidado. No, yo ya la hice ya. El que persevere hasta el fin siendo útil al Señor, sirviendo al Señor, sirviendo a los demás, amando al Señor, amando a los demás, ese demuestra que es salvo. Demas, un poco después, no fue tanto tiempo después, abandonó a Pablo, dejó de ser útil. Ay, hermano, yo he visto muchísimos que parecían y eran útiles al Señor y ahora son inútiles. Y espero que no sea tu caso. El mío, yo le digo, Señor, fortaléceme con tu Espíritu Santo, porque el que cree estar firme, no, yo nunca te fallaré, Señor, dijo Pedro. Así que no nos hagamos vanagloriosos, seamos fieles cada día, hasta el fin, como fue Pablo. ¿Cómo fue? Fiel hasta el fin, fue útil al Señor hasta el último de sus días, hermano. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Cuántos quieren la gracia del Señor constantemente en su vida? El favor inmerecido de Dios cada día, cada mañana, cada semana, cada mes, cada año. Bueno, si eres un siervo útil, tendremos
la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y familias. Amén. Ponte de pie, hermano.